¿Se puede viajar en el tiempo? No sabemos si se puede o no se puede, pero en este momento nadie ha descubierto ninguna manera experimental de hacerlo, ni hay ninguna evidencia, y si la hay es ultra secreta, digamos, ¿no? Yo creo, sinceramente, que estamos bastante lejos de probar la existencia del viaje en el tiempo o no, eso está claro. Entendiendo como viaje en el tiempo el ir hacia atrás, porque ir hacia adelante ya estamos yendo hacia el futuro, y además desde la venida de la relatividad especial, ir al futuro se puede hacer más o menos fácilmente. De hecho, hay unas partículas que se llaman muones, que están encima de la atmósfera y que viajan a la Tierra y duran más tiempo de su vida, digamos, ordinaria, y ellos, en cierta manera, están viajando al futuro, a su futuro. O sea, eso es posible. Por tanto, digamos, eso no es guay. Lo guay es intentar volver al pasado, y lo típico que ya sabéis, la primera regla de los viajes al pasado, que es: si vas al pasado, lo primero que tienes que hacer es matar a tu abuelo, ¿vale? Esa es la primera regla, ¿no? Entonces, esto es lo que nos vamos a centrar, y sobre todo, lo que vamos a hacer es cómo se lo monta un científico para comprobar que si el tiempo se puede viajar en el tiempo, sí o no. O sea, imaginaos que estáis delante de un papel en blanco y que tenéis que decir: oye, me interesa esto de los viajes en el tiempo, ¿qué hago? Ese es el proceso que voy a intentar explicar hoy, más o menos, ¿vale? Entonces, básicamente lo que vamos a ver hoy es un poquito de literatura, nada, 5 cèntims, 2 segundos de relatividad general para deciros por qué es importante. Sí que entraremos un pelín más a fondo en las paradojas, que eso es importantísimo, y del tiempo, de viajar en el tiempo. Y por último, cómo resuelve la mecánica cuántica la mayoría de las paradojas. En concreto, hoy aquí haremos la paradoja del abuelo, que es la estándar, digamos, ¿no? Vale, entonces, nada, deciros simplemente que normalmente si a alguien le preguntas, a alguien que sepa un pelín de estas cosas, y le preguntáis que cuál fue el primer escritor que habló sobre las máquinas del tiempo y tal, pues seguramente dirían siempre el Wells, que con su famosa novela La máquina del tiempo, ¿no? De 1895. Bueno, pues en realidad no. El primero fue aquel señor de allí, Edward Page Mitchell, en 1881. Entonces, ese es realmente el primer relato de... Hombre, muy buenas. Tienes aquí reservado un asiento increíble. Sí. Este hombre que está viniendo es el que ha venido a todas las charlas de aquí, sobre cosas frikis. O sea que casi que mereces un aplauso, ¿no? Y casi no viene hoy, ¿no? Vale, pues eso, que sepáis que Wells no fue el primero, fue otro. Después, estos señores... exacto, sí, bueno, está el Jack Finney, que fue un escritor también muy importante y que escribió sobre viajes en el tiempo, pero quería destacar sobre todo, esto estará colgado, por cierto, es verdad, esto estará colgado en la descripción del vídeo, por tanto lo podréis tener, mirar y tal, y por eso lo estoy pasando un poco en alto, ¿no? Pero quería destacar en este caso que Philip K. Dick, este señor, es el responsable de muchas cosas, pero en este momento es responsable de 2 películas. Una fue en el 2007, la de Cronocrímenes, que Nacho Vigalondo, su director, que luego diré alguna curiosidad sobre él, bueno, pues su película Cronocrímenes no está basada en ningún relato de este señor, pero sí inspirado en todas las historias sobre el viaje en el tiempo de este señor, que ha hecho varias, ¿no? Y en concreto hay un relato de este señor que se llama Vosotros zombies, que no tiene nada que ver con zombies, ni matar a nadie ni nada, tiene que ver con viaje en el tiempo, que no os digo nada más para que si lo queréis lo buscáis por internet, es muy curioso el relato de este señor. Entonces fue tan impactante el relato de viaje en el tiempo de este señor que hace un año o menos de un año se ha hecho una película basada en uno de los relatos, que es un viaje en el tiempo, que creo que se llama Predestinación la película. Pero si ponéis película basada en relato de Philip K. Dick, sale, es relativamente nueva. Y no está mal, aunque mi favorita es Cronocrímenes, que hablaremos de eso. Y luego, por si alguien tenía la pregunta, por último, de si hay alguien en estas tierras que haya, aún no sé si es catalán, castellano, español o mallorquín, no tengo ni idea, pero sé que es de aquí, ¿vale? De algún sitio
de este país, digamos, ¿no? Pues este señor hizo también un relato que se llama Misterio Mayor, y entonces lo curioso de este relato es que habla, digamos, de un viajero en el tiempo que va a entregar a Shakespeare sus obras. Bueno, mejor que lo veáis, es una cosa muy curiosa, que tiene que ver con lo que se llama esto. Que no quiero desvelaros, y tampoco es el tema de la charla, es solo como a nivel introductorio. Pues este señor, sin quererlo, introdujo lo que se llama actualmente la paradoja del teorema indemostrable. Luego hablamos de eso. Pues está dentro de este relato de este señor. Bueno, esto es... he querido decir esto porque parece que hay reglas no escritas sobre los viajes en el tiempo que han salido simplemente de señores que se han puesto a escribir en su casa relatos de ciencia ficción. Y entonces esto ha confundido mucho, porque yo qué sé, a veces cuando estamos en una cena hablando sobre los viajes en el tiempo, pues alguien puede decir no, porque no se puede viajar antes de que la máquina se creara. Y parece que lo ha leído en un libro de física de segundo de carrera, ¿no? No está en ningún sitio eso. O sea, hay mucha literatura que ha sido maravillosa para pasar buenos ratos, pero que ha inducido leyes o cosas que en principio no tienen por qué ser verdad. Algunas sí, otras no, ¿vale? Entonces, ¿qué se sabe a ciencia cierta a día de hoy? Bueno, después de que Einstein creara su famosa teoría de la relatividad general, llegó un tal Van Stockum, ¿no? Y en 1937 que dijo, señores, si las ecuaciones de Einstein de la relatividad general son ciertas, y a día de hoy se cree que son ciertas, y en aquel momento también, entonces podríamos tener lo que se llama CTC, que es una curva temporal cerrada, que quiere decir que podríamos ir hacia, o sea, cuando avanzáramos en el tiempo por una de esas líneas, podríamos ir hasta el momento pasado. O sea, sería como una especie de, es que no sé cómo decirlo, pero sería como estar en una línea cerrada en la que vas al futuro, pero luego se convierte en pasado, luego otra vez en futuro, otra vez en pasado. No quiero enrollarme con esto, solo quiero que quede claro que las ecuaciones de Einstein con las que todo el mundo, la comunidad científica, está de acuerdo ahora y durante todo este siglo, esas ecuaciones con las que se trabajan, que hacen predicciones que nos ayudan a entender el universo en la actualidad, tienen soluciones que permiten viajar al pasado, en lo que se llaman curvas temporales cerradas. O sea, esto no es ciencia ficción, esto es verdad hasta que se demuestre lo contrario, hasta que venga otra teoría que suplante a la de Einstein. Entonces, claro, cuando este señor introdujo esta solución, pues evidentemente le dijeron, hombre, bueno, pues hacemos una cosa, como no se puede viajar al pasado, esto tiene que estar mal de alguna manera. Y entonces dijeron, no, bueno, que es que para que pueda haber estas soluciones tiene que ser un cilindro con materia infinita, y claro, esto no es físico, esto no sé qué. Bueno, vale. Pero las ecuaciones permiten esto. Luego, en 1949, Gödel descubrió otra solución de las ecuaciones de Einstein que también permiten ese tipo de historias, ¿no? De tener curvas cerradas en el tiempo. Insisto, curvas en el tiempo significa volver a verte a ti mismo, ¿vale? Entonces, claro, ya no solo es una casualidad o una pequeña solución, sino que resulta que hay otras soluciones. Y luego, con el paso del tiempo, pues Kip Thorne y otros investigadores, otros físicos, han estado investigando, descubrieron también los agujeros de gusano, bueno, y todas estas historias que permiten, digamos, diferentes mecanismos hipotéticos y teóricos basados en la relatividad general para ir al pasado, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues pongo lo que está de moda, ¿no? La peli de Interestelar, ¿no? Aquí no es que viajaran en el tiempo, sino que conectaban una dimensión, pero bueno, es que cuando estuve haciendo esta charla y preparándola dije, a ver, explico un poquito de esto, y dije, no, lo que voy a hacer es dejar estas cosas de la física esta, de la película esta y otras, para otra charla que será dentro de un par de meses o 3, y ahí ya os diré la física de las películas, en todo caso. Así que esto lo dejamos ahí. Solo deciros que se pueden construir, y de hecho se han construido, máquinas del tiempo a través de lo que se llama agujeros de gusano y otras historias, o cuerdas cósmicas y tal. Pero eso os lo digo otro día. Ya sé que parece que aquí que tenemos la máquina del tiempo, ¿cómo es que lo paso yo rápido esto, no?
porque lo que voy a decir es más divertido. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejercicio mental para entender qué es lo que estamos entendiendo bien y qué es lo que estamos entendiendo mal sobre los viajes en el tiempo. Y os voy a decir las conclusiones que han sacado los físicos y algún filósofo también en los últimos tiempos con respecto a las reglas que debería seguir el viaje en el tiempo, digamos, ¿no? O una teoría que permita viajes en el tiempo. Entonces, la motivación fundamental de esto es para luego hacernos la siguiente pregunta, eso vendrá después, que es: si la relatividad general permite curvas cerradas temporalmente, o sea, viajes en el tiempo, como ir al futuro pero luego volver, eso lo permite la relatividad general. Nos hacemos la pregunta, ¿y la mecánica cuántica lo permite o no? Entonces, tal como está formulada la mecánica cuántica en la actualidad, no es que no lo permita o lo deje de permitir, es que no lo contempla. Entonces, desde hace, creo que fue en el año 91, desde el 91 hasta ahora, hace relativamente poco, hablando en términos de ciencia, a alguien, que luego diré quién es, se le ocurrió pensar en introducir esas curvas temporales cerradas en mecánica cuántica y ver qué pasaría. Es donde vamos a ir. Eso es el final de la charla. Pero antes os tengo que decir qué problemas lógicos tenemos con los viajes en el tiempo. A ver. Primera cosa. Como voy a hablar de paradoja, pues hombre, lo suyo sería decir qué es una paradoja, ¿no? Entonces, esta frase tiene que quedaros clara porque es bastante confuso cuando uno ya empieza a pensar y a ver diagramas y cosas, ya pierde un poco la noción, ¿no? Que quede claro que una paradoja es la sensación o la apariencia de que algo infringe el sentido común o que parece que hay algo ilógico o contradictorio en algo. Eso es una paradoja. No que sea contradictorio, sino que parece contradictorio. Si en vez de parecer contradictorio fuera contradictorio, se le llamaría contradictorio. Pero si parece contradictorio pero no lo es, eso es una paradoja. ¿Estamos? ¿Es muy raro lo que estoy diciendo? Vale. Siguiente cosa clarísima que tiene que pasar aquí. Os aseguro, y no solo yo, sino cualquier científico que se precie, que en la naturaleza no hay paradojas. La naturaleza es consistente consigo misma, no como nosotros, que sí que estamos llenos de contradicciones y de cosas, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Compro el pan o lo compro después, cosas de estas, ¿no? Pues la naturaleza no contiene paradojas. Segunda consideración. La ciencia la hemos creado nosotros para intentar explicar la naturaleza. Y entonces, como la hemos creado nosotros, como se ha demostrado en muchísimos casos a lo largo de la historia, se ha visto que hemos entendido mal cosas. Que cuando, por ejemplo, Newton sacó a relucir sus leyes de la naturaleza, todo el mundo creía que estaba bien, pero luego empezaron a haber contradicciones. Movimientos de planetas que no correspondían con sus ecuaciones. Y entonces, ¿qué se vio? Pues simplemente que lo que nosotros creíamos que era realidad o cierto hasta ese momento, pues no lo era del todo. Luego llegó la relatividad general, etcétera, ¿no? O sea que nosotros creamos que la ciencia es correcta no quiere decir que lo sea. Tiene muchísimo que ver con nuestra manera y nuestros prejuicios para ver las cosas. Cuando en física ocurre una paradoja, es una señal inequívoca de que algo es posible que no estemos entendiendo bien y que normalmente tiene que ver con nuestro sentido común. Y la cosa curiosa es que viajar al futuro no hay ninguna contradicción en viajar al futuro. Ya sea esperando un segundo para llegar a un segundo más tarde, ya sabéis que vamos a una velocidad hacia el futuro de un segundo por segundo, ¿no? Pero sabéis también que por la paradoja de los gemelos también podemos ir al futuro un pelín más rápido. Eso está demostrado, por lo menos es lo que se cree a día de hoy, ¿no? Que se puede ir al futuro más rápido, eso sí. Lo de la nave espacial que sube, vuelve, bueno, todo eso que seguro que habéis leído en algún momento y que ahora no voy a decir, pero que se llama la paradoja de los gemelos. El problema que tiene esa manera de viajar al futuro es que si dices, ostras, no, pues quiero volver, es imposible. Solo puedes ir al futuro y a lo mejor se ha muerto todo el mundo y dices, hostia, y ahora pues ahora me arrepiento.
pues mala suerte. Pero en cualquier caso no genera ninguna contradicción. Y como os he dicho antes, viajar al pasado está permitido en la relatividad general. Ahora, eso sí, nadie tiene ni idea de cómo hacerlo. Hay propuestas, pero nadie tiene ni idea. Y en cualquier caso no es una máquina como una lavadora que entras y vas al pasado. Es otro mecanismo en el que están involucrados pues agujeros de gusano, de retorcer el espacio-tiempo con unas fuerzas y energías increíbles, o sea que tampoco es moco de pavo, ¿vale? Pero se permite. Vale. Siguiente cosa. ¿Qué es eso del principio de causalidad? Pues lo podemos adornar de la manera que queráis. Por cierto, todos estos conceptos son importantes para lo que voy a decir, ¿eh? Lo podemos adornar de muchas maneras, pero la frase que lo resume más clara es esta, ¿no? Las causas deben preceder a los efectos y no al revés. O sea que primero están las causas y luego están los efectos, ¿no? Eso es el principio de causalidad. Y aquí es donde yo ahora vengo y os pregunto, pero un momento, ¿esto es así o no? ¿Alguien lo ha demostrado? A ver, explícame, ¿no? Alguien podría decir eso, ¿no? ¿Cuál es vuestra respuesta? Es empírico, porque eso depende. Exacto. Lo creemos nosotros porque nos parece que es así. O sea, es un prejuicio del ser humano, en principio. No, el principio de causalidad es importantísimo que quede claro que no se deriva de las leyes de la física. Esto es un añadido a las leyes de la física. El principio de causalidad, porque nos parece de lo más razonable. Esto es importantísimo tenerlo claro. Insisto que vamos a investigar el cómo hacer una teoría que permita viajes en el pasado y construirlo de manera lógica, tal como lo haría un científico, más o menos, ¿eh? Físico. Esto es lo que acabo de decir. Y esta es la primera frase, digamos, por eso la pongo en rojo, que puede causar un poco de revuelo, ¿no? Digamos, viajar al pasado puede violar el principio de causalidad. De hecho, enseguida lo veréis. Y claro, si uno acepta que el principio de causalidad es inamovible, pues eso quiere decir que no se puede viajar al pasado. ¿Estamos de acuerdo? Si el principio de causalidad es algo impuesto por la naturaleza, es imposible viajar al pasado. Sin embargo, si el principio de causalidad se puede violar de alguna manera, pues podríamos viajar al pasado. Y como el principio de causalidad no se deriva de la ley de la física, pues de momento tenemos vía libre. Vale, las dos maneras son la paradoja. O sea, vamos a ver qué dos maneras de violar la causalidad tienen lugar en cuanto a viajes al pasado. Alguien me podía preguntar, ¿por qué dos maneras? ¿No hay más? Bueno, hay muchas maneras, pero se pueden agrupar en dos tipos de maneras, que son las de tipo abuelo y las de tipo loop causal, que ahora os diré, ¿no? Entonces, supongo que nadie de los que estamos aquí no habrá dejado de oír lo que es la paradoja del abuelo. ¿O la debo decir otra vez? ¿No sabéis cuál es? Ah, hostia, pues guay. Pues eso quiere decir que por lo menos os va a sorprender un poco esto. Bueno, sí, la paradoja del abuelo es... pobre abuelo, por cierto. Consiste en lo siguiente. Que si yo, por ejemplo, voy al pasado y entonces voy a un momento en donde yo no he nacido, ni mi padre tampoco, y está, digamos, mi abuelo por ahí caminando por la calle, y entonces por un descuido, aquello que nos pasa a todos, pues le mato, digamos, ¿no? Entonces, si le mato, quiere decir que no va a poder tener mi padre y por tanto yo no voy a nacer. Y si yo no voy a nacer, ¿cómo puede ser que cuando se haya inventado la máquina del tiempo yo me haya metido si no existo para matarle? Esto es una contradicción con toda la de la ley, ¿no? O al menos una paradoja. Por lo tanto, como yo soy libre en principio de matar a mi abuelo, si viajo al pasado y crea una contradicción, conclusión, reducción al absurdo, pues que no se puede viajar en el tiempo, ¿no? Esto es un tipo de paradoja. Y luego la otra es la del bucle causal, que básicamente significa que la causa produce el efecto, pero el efecto es la causa de la causa. Es decir, que es un pez que se muerde la cola.
Este tipo de cosas ocurren y enseguida os lo voy a decir. Y son súper divertidas, por cierto. O sea, cuando ocurre que se invierten los papeles de efecto y causa, tenemos una paradoja de tipo bucle causal. Voy a poner un ejemplo ya mismo. Entonces vamos a empezar a divertirnos. A ver, esto que tenéis aquí es una manera súper divertida de trabajar con esto. A ver, ¿qué es lo que ocurre cuando uno empieza a hablar en una cena, sobre todo con el vino o lo que sea, cuando empieza a hablar de viajes en el tiempo y todas esas cosas? Lo primero que uno dice, hombre, pero tío, es que lo del abuelo, claro, pero yo podría decir no, pero entonces, porque a lo mejor la puerta se cierra y no llega. Es decir, cuando metemos el elemento humano, todo se complica muchísimo, porque entonces entra en juego lo que se llama el libre albedrío, ¿no? Que es la libertad en tomar decisiones de si lo mato o no lo mato y cosas de estas, ¿no? Entonces eso lleva a muchísima confusión. Entonces, un tal Polkinski, hace unos 40 años o por ahí, se le ocurrió que para analizar este tipo de problemas lo mejor era olvidar un momento los humanos y trabajar la raíz básica del problema, insisto, para el tema de las paradojas. Entonces se le ocurrió un célebre ejemplo que es lo de las bolas de billar, ¿no? Entonces supongo que ya estáis viendo un poco de qué va, ¿no? Dijo, mira, vamos a suponer una cosa, dijo Polkinski. Vamos a suponer que tenemos una mesa de billar en el que en este agujero, por cierto, hoy por primera vez en la historia del universo tengo esto, o sea que es guay, quiero decir que gracias David, esto es por aquel hombre de la barba, como yo, ¿no? Bueno, pues hostia, pero me gustaba más, era más deportivo, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, o sea, a ver, me centro. Tenemos la historia esta y entonces dijo Polkinski, a ver, hagamos una cosa, vamos a imaginar que esto es la entrada de una máquina del tiempo y esto es la salida de una máquina del tiempo. Entonces, por algún tipo de mecanismo, el que sea, un agujero de gusano o lo que sea, viajamos al pasado y, por ejemplo, está programado para que viaje un segundo atrás en el tiempo. Entonces, si os fijáis, claro, ¿qué ocurre si esto pasa? Bueno, no miréis esto. La cuestión es que llega una bola, se mete ahí y luego saldrá por ahí, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Por tanto, esa bola y esta, ¿es la misma? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale. Entonces, claro, como hemos llevado la bola un segundo atrás, por eso sale antes de que la otra entre. Un segundo antes de que entre. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Vale. ¿Esto entraña algún tipo de contradicción o algo de momento? Sí, a ver. Sí, o mejor ahí, ¿no? Sí, mejor ahí. Ahí está. ¡Uepa! Acaba de salvar la vida. Pues sí. Bien, pues eso. Esto no entraña ningún tipo de contradicción. Y si, por favor, alguien ve alguna contradicción aquí, que lo diga ahora o calle para siempre. ¿Queréis que introduzca una ligera contradicción? Te veo con ganas de decir cositas. No, yo ahora no sabría decirlo, pero creo que esto puede inducir a crear materia de la nada, ¿no? Porque... Bueno, no vas mal encaminado. Antes de que se produzca en el universo tenemos el universo entero, el billar y una bola. Correcto. Pero luego de repente tenemos una bola de más. Correcto. O sea que ha salido una bola de la nada. Correcto, correcto. Sí, sí, la creación de la nada, ¿no? Digamos. Sí. Vale, pero entonces, fíjate, después hay un momento en el que hay dos bolas, por tanto la creación de la nada, ¿no? Y luego cuando se mete ya finalmente, o sea que solo queda una, entonces digamos que esa violación de la creación de la nada dura un momentito, ¿no? O sea que podríamos estipular que los viajes en el tiempo podrían conllevar una aparente creación de masa, pero que luego se va y todo queda bien, ¿no? Por ejemplo. O sea que sería una pequeña contradicción, pero no excesivamente, a lo mejor salvable o lo que sea, ¿no? Pero lo que voy a decir ahora no es salvable. Vamos a la versión de la paradoja del abuelo, versión bolas de billar. Os dejo que corra unas cuantas veces para que os turbe como me turbó a mí.
O sea, resulta que el señor que iba a entrar en la máquina del tiempo es apartado por él mismo venido del futuro. ¿Esto queda claro o no? ¿O soy yo que estoy más friki que el copón y lo veo súper clarísimo todo? ¿Alguien tiene algo que decir, aparte de asombro? Pues no puede salir la bola de la salida si no entra. Por tanto, efectivamente, esta paradoja es un poco más bestia que la que ha dicho nuestro colega doctor González. Es un poco más bestia, ¿no? Y esta, fijaos que es la paradoja del abuelo versión light, o sea, versión al grano y básica, ¿no? Sin libre albedrío, sin meter humanos por ahí ni nada, ¿no? Fijaos que el apartarla del camino es, bueno, como matarla, ¿no? Digamos, si queréis, en casos que no puede volver a entrar. Antes de seguir, si queréis comentar algo o lo que sea, bien, porque ahora voy a seguir con el lío. Aquí nos falta una bola, que es la primera que luego sale. Bueno, no es que falte la bola, es que la bola, o sea, a ver, este es el joven, ¿no? O, bueno, es que no sé, el original, ¿no? A ver, este es el original, que iba a meterse ahí y luego volver al pasado y salir. Pero resulta que no puede porque su versión futura no le deja. Pero claro, ¿cómo va a salir de allí si su versión anterior no ha podido entrar? Contradicción. A ver, por pura lógica tiene que haber una tercera bola, si no la que ha salido quiere decir que en algún momento ha entrado, ¿no? Exacto, pero si yo digo que, por ejemplo, tal como dice él, no hay más cosas en el universo que una bola de, o sea, que solo una bola de billar y una mesa, y no hay más bolas, esto es imposible, ¿no? Y que la única manera de resolver esto es introduciendo más bolas o algo así, que en principio no. Ya te digo yo que estas bolas son la misma, pasa que aquella viene del futuro un segundo más tarde. Pues esto es la paradoja del abuelo reducida a su esencia. Entonces, claro, antes de poneros lo que es esto, Kip Thorne es el señor que va a aparecer ahora en escena. Bueno, los que somos físicos ya lo conocemos, pero los que no sois físicos igual lo podéis conocer porque resulta que es el asesor científico de la película Interestelar, la que ha salido hace poco en los cines. Y él siempre le ha interesado el tema de la relatividad general, los agujeros negros, y también le ha interesado bastante el tema de los viajes en el tiempo. Entonces, en la época en la que el Polkinski puso su modelo de mesa de billar con bolas, pues él se puso a pensar porque le pareció bastante divertido y dijo, espera, ¿no podría ser que pudiera pasar esto? Ah, bueno, esto es lo que acabo de decir. Esto. Veamos. La bola original iba a entrar en el hoyo. Fijaos bien, mirad. Va por aquí, ¿no? Y hubiera dado ahí, ¿no? O sea, que no hubiera entrado. ¿Pero por qué entra? Porque recibe una ayuda de ella del futuro. Por lo tanto, si lo pensáis bien durante unos instantes, ya sé que habéis venido a disfrutar de viajes en el tiempo y os estoy pegando un coñazo de lógica y tal, pero esto es el precio que hay que pagar para luego llegar a la solución. Tenemos que sufrir un poco, digamos, ¿no? Entonces, ¿os fijáis que aquí queda un poco difuso la idea de quién es la causa o el efecto de qué? Sin embargo, ¿hay alguna contradicción? ¿Hay algo imposible como la paradoja del abuelo? Aparte de lo del efecto y la causa, aparte de eso, ¿esto crea una contradicción lógica tan bestia como la paradoja del abuelo? Hombre, en principio no, ¿no? En principio no. La bola se queda parada. ¿Y? Si viene retrasada, se queda parada, no entrará. Es el futuro. Y hace un tiempo después. Sí, exacto. Pero si la pelota iba destinada a no entrar, ¿cómo es posible que venga una pelota del futuro que haya entrado? No, porque fíjate que es la original, ¿entra o no? Mira la original, ¿entra, no? Por lo tanto, puede venir del futuro, sin ningún problema. ¿Sí o no? Vale, y esa del futuro dice, espérate, que te voy a echar una ayudita a ti, esta de aquí que viene del futuro, echa una ayuda para que ella misma entre antes. O sea,
efecto, causa, como un bucle. Ya no se sabe qué es el efecto y la causa. Esto, en teoría, si lo entendéis bien, os tiene que hacer pensar hasta esta noche cuando vayáis a dormir y decir, pero un momento, tío, espérate, ¿no he entendido algo? Y veréis que esto está, o sea, más allá del sentido común. Pero no entraña ninguna contradicción lógica. Eso es lo que quiero llegar. Sí que nos deja perplejos como humanos, para entendernos, pero no es una contradicción lógica como la de la paradoja del abuelo. Porque aquí el tío consigue entrar. Por lo tanto, esto podría darse. ¿Vale? ¿Veis el tipo de paradoja? Abuelo es que, oye tío, pero ¿cómo vienes tú del futuro si yo no he podido entrar? Esta es, espera, ¿quién creó aquí el huevo o la gallina? ¿Quién me está creando aquí la causa? ¿Quién es la causa? ¿Quién es el efecto? Son los dos tipos de paradoja. Eso es. ¿Y esto qué es? Ah, vale, exacto. Y entonces entra en escena Igor Novikov. ¿Este señor quién es? Es un físico, por lo tanto ya se merece un respeto, ¿no? Bueno, de hecho creo que sigue vivo. Igor Novikov. Bueno, pues este señor tuvo a bien escribir un día, pues, públicamente su idea o su conjetura. Atención, lo que voy a decir es un principio, conjetura, que no se deduce de nada. Salió de su mente y él dijo, hombre, yo creo que si los viajes en el tiempo existieran, deberían cumplir mi principio. El principio de Novikov. Y esta situación que os acabo de poner es un ejemplo del principio de Novikov. Pero ahora os voy a decir exactamente qué es el principio de Novikov. ¿Vale? Entonces, os digo, antes de deciros qué es el principio de Novikov, deciros qué es lo que... bueno, vale que tiene o sea, no está claro todo y tal, pero si hiciéramos una encuesta entre la comunidad científica, pues yo diría que un 80 o 90% de los físicos dirían, creo que estoy bastante de acuerdo con Novikov. Y la pregunta es, bueno, ¿pero estás de acuerdo? O sea, ¿cómo que estás de acuerdo o no? ¿O esto es verdad o no es verdad? No se sabe, porque esto es un principio que no se deduce de las leyes de la física y, por tanto, hasta que no haya alguna evidencia experimental para corroborarlo, solo es una conjetura. Muy razonable, pero una conjetura. Vale, espera un segundito. Sí, ahora os digo lo de antes. ¿Qué es el principio de Novikov? O lo que dijo este buen señor hace unos años. Pues dijo, a ver, bueno, leed la frase si queréis un momentito. A ver, lo que vino a decir este señor es, vamos a ver, suponte que viajas al pasado, suponte que no haces ninguna acción que conlleve a una contradicción lógica, pues entonces eso que has hecho es posible. Pero si piensas en hacer algún tipo de viaje, o vas a hacer un viaje, o has hecho un viaje al pasado que implique una contradicción, te digo que eso va a ser imposible. O sea que el principio de Novikov dice que solo es posible viajar al pasado si en todo el global de la historia y del proceso no hay ninguna contradicción lógica. En el ejemplo que os he puesto antes del modelo de billar, ¿hay alguien que haya viajado al pasado ahí? Justo lo de antes, ¿eh? Sí, la bola que ha entrado ha viajado al pasado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ha habido algún tipo de contradicción lógica ahí? Solo un poco de paradoja y un poco de estupefacción por ser humanos, ¿no? Pero contradicción no ha habido. Por lo tanto, ¿es posible que esto pudiera pasar, según Novikov? Sí. Ahora, la paradoja del abuelo, según Novikov, no, porque crea una contradicción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es lo que intenta decir esta frase. Y el requisito. Solo existe una línea cronológica. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ¿os acordáis de lo de la peli Regreso al Futuro? ¿Hay alguien aquí que no haya visto Regreso al Futuro? ¿Alguien ha visto Regreso al Futuro? ¿Podéis levantar la mano los que habéis visto Regreso al Futuro? Vale, menos mal. Vale.
¿Sabéis, no? El momento típico, creo que estaban aquí con rayos y truenos y era un momento muy tenso de la película, en el que este señor le explica a Michael J. Fox, bueno, que no sé cómo se llama el personaje, el Mark Fly, bueno, gracias. Pues le cuenta que por qué estaban pasando todas esas desgracias y todo eso, ¿no? Y entonces básicamente lo que le vino a decir es que en este momento, digamos, se bifurcó las líneas de tiempo. O sea que si antes solo había una línea cronológica, a partir de este momento pues hubo dos líneas cronológicas, digamos, ¿no? Entonces, línea cronológica, no lo estoy definiendo bien, pero ya me entendéis, es como universos paralelos o algo así, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Pues Novikov dice que su principio solo es válido o se aplica en situaciones en las que estas bifurcaciones no están, que solo hay una línea cronológica. ¿Por qué? Pues porque si hubiera posibilidades de hacer un montón de líneas paralelas, de universos paralelos, entonces no habría ningún problema. Solo te tienes que ir a un universo. Por ejemplo, si vuelves atrás y matas a tu abuelo, pues entonces a partir de ahí vivirás en un mundo en el que el abuelo no está, digamos, ¿no? Por ejemplo, y has desaparecido del otro. En fin, que se podría explicar todo fácilmente con muchos universos. Pero vuelvo un momento a esto. ¿Cuál es la película sobre viajes en el tiempo más maravillosa de todos? Y no soy familiar del Nacho Vigalondo, ¿eh? O sea, no soy familiar, no soy amigo, no soy nada, digamos, de Nacho Vigalondo, pero estoy haciendo aquí promo de su película. No sé si yo sé que aquí alguien la ha visto antes de venir. De hecho, en las redes sociales propuse que vierais Cronocrímenes antes de venir aquí. No sé si habéis hecho los deberes o no. Yo ya la había visto antes. Ah, fantástico. Bueno, de los que lo sabíais, a ver, ¿la habéis visto, Víctor? No, yo no la he visto todavía. ¿No has visto la película? No he visto la película, claro. He venido aquí así tal cual. Hostia. Solo por los años de física, solo con eso. Bueno, te aseguro... La película, lo solucionaré. Te aseguro que... Sobre todo después de escucharla. David acaba de ver la película ayer, creo que fue. ¿Y qué palabras tienes? Buenísimo. ¿Y es nuestro familiar? No. Vale, ¿por qué digo que es buenísima? Bueno, te voy a hacer un pequeño spoiler, pero tranquilo porque el spoiler es solo esta mesa de billar, ¿vale? O sea que tampoco pasa nada, ¿no? Exacto. Bueno, pero es un spoiler fantástico, ¿eh? Ya lo verás. Vale. Pues resulta resulta que la película Cronocrímenes, que fue, insisto, en el 2007, es la ópera prima de Nacho Vigalondo y tal, que ya sabéis que fue el nominado al Oscar por un corto que se llama 7:35 de la mañana y cosas de estas, ¿no? Entonces, lo peculiar de Nacho Vigalondo es que, aparte de dirigir, escribe sus películas, pero además de eso, hace cortos y cosas que tienen que ver con o mecánica cuántica, o viajes en el tiempo, o extraterrestres. O sea, es un tío, digamos, friki, así como me gusta a mí también ser, ¿no? Friki, pero friki. Y cuando estaba, se ve que la historia es algo parecido a lo que voy a decir. Él estaba en su casa tranquilamente y por alguna razón leyó acerca del principio de Novikov, esto que os estoy presentando ahora, ¿no? Entonces dijo, hostia, voy a escribir algo por pura diversión, una historia real y humana que describa el principio de Novikov. Entonces empezó y se dio cuenta de lo tremendamente difícil que era hacer una historia que fuera, digamos, que no entrañara ninguna contradicción lógica, que solo fuera en una línea cronológica, no de muchos universos, y que respetara a rajatabla el principio de Novikov. Bueno, se ve que pues estuvo haciendo un montón de versiones, bueno, casi cuando ya iba a abandonar, lo consiguió. Y precisamente esto, no sé si lo borraré de YouTube, por cierto voy a mirar a ver si está grabando. Pues precisamente, esto lo dice él, no lo digo yo, ¿eh? Lo que hizo que finalmente llegara al guión final y pudiera hacer la película fueron unas tetas. Es decir, introdujo a una chica enseñando las tetas. Entonces, es curioso, ¿no? Que decir que la mujer es muy importante, ¿no? En esto es coña, evidentemente. Pero no, me hizo mucha gracia el saber que el introducir a una chica haciendo eso para atraer la atención resolvió todo el problema que tenía, que no sabía cómo resolver esto. Lo siento por el spoiler, Víctor, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, has aumentado mi interés por Bueno, en fin. Igualmente os animo a que veáis alguna entrevista sobre cronocrímenes y él cuando habla y todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya veréis la película y todo eso. Y entonces es muy guay porque cuando yo estaba preparando la charla esta, pues evidentemente me estuve viendo Primer, Cronocrímenes, Predestination, la película esa, y otras películas sobre viajes en el tiempo, ¿no? Y entonces, cuando descubrí que él se hizo la película y su guión por Novikov y tal, pensé, digo, a ver, espérate, ¿de qué manera lo habrá pensado? Empecé a darle vueltas y me dio por construir el modelo de la jugada de billar que describe su película, ¿vale? Siguiendo el modelo de Polkinski, que es este. Así que, Víctor, aquí tienes el spoiler, ¿vale? Esto es la película Cronocrímenes. Fantástico. Pues nada, hechas las presentaciones de las paradojas tipo abuelo, la de loop causal y todo el rollo, la historia es la pregunta que se hizo en 1991 David Dodge, un tío que no sé si es de Oxford, de Cambridge o de alguna cosa de estas, o Imperial College, alguna cosa así, de estas así chulas que salen en la tele, ¿vale? Pues este señor David Dodge en 1991 creo que fue, dijo, bueno, voy a intentar incorporar los viajes en el tiempo en la mecánica cuántica, voy a intentar ver qué tendría que pasar en la mecánica cuántica para poder explicar los viajes en el tiempo y sobre todo voy a intentar a ver si encuentro una solución, atención, una solución a la paradoja del abuelo si las reglas fueran cuánticas. O sea, que él dijo, si las partículas por ejemplo, si las partículas pudieran viajar al pasado y, por ejemplo, afectarse a una versión anterior de ella misma y la apartara del agujero, para entendernos, ¿habría algún tipo de solución que pudiera, digamos, resolver la paradoja si las leyes son la cuántica? Esa es la pregunta que se formuló y supongo que si estoy aquí ya sabéis cuál es la respuesta, ¿no? Sí, logró resolver la paradoja del abuelo si las reglas de la mecánica cuántica son ciertas, pero eso no era su única motivación. Su motivación es intentar extender la teoría de la mecánica cuántica, porque como la relatividad general sí que permite las curvas temporales cerradas, pues la mecánica cuántica también debería contenerlas si en algún futuro la mecánica cuántica y la relatividad general se tendrían que fundir en una teoría única, que es lo que todo el mundo anhela que ocurra en el próximo medio siglo o un siglo, o esperemos que antes de que nosotros dejemos de existir, ¿no? Entonces, insisto, es muy importante que tengáis en mente que no fue, vamos a probar, no. Es cómo extender la mecánica cuántica para incorporar lo que la relatividad sí permite, ¿vale? O sea, es una ampliación del conocimiento no solo por diversión, sino por utilidad científica, ¿no? Y deciros que, bueno, luego lo digo, qué está ocurriendo en la actualidad con eso. Vale, entonces vamos a acabar ya. ¿Cómo vas con el calor? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vamos bien? Vale. ¿Eh? Sí, no, espérate, que aún no he acabado. Sí. No, es solo la última parte y solo la pasaré rápida pero que quede constancia para darle al pause, ¿no? Y mirar en casa, ¿no? Tranquilo. Bueno, pues como estamos hablando de... Claro, aquí ahora no voy a hacer lo que hago siempre, que es hacer un inciso, explicar mecánica cuántica y seguir. En YouTube, en el canal donde están todos estos vídeos, hay unos cuantos vídeos en los que salgo yo sin barba, explicando cosas de mecánica cuántica y todo eso, ¿no? Y ahí podéis echarle un vistazo y tal. O sea, lo que voy a decir, creeros más o menos que es razonable, insisto, que si luego echáis un vistazo a otros vídeos podéis entender un poco mejor, ¿no? Pero bueno, la historia es que en mecánica cuántica existen lo que se llaman pues los canales. Un canal cuántico, digamos, es una especie como de... Os podéis imaginar que es como una partícula, ¿no? que va atravesando este canal a lo largo del tiempo. O
sea que, por ejemplo, ¿qué significa esta línea negra? Pues significa que una pelota que está quieta en un sitio, pues transcurre el tiempo. Esto significa una línea hacia arriba. ¿Vale? Más o menos. O sea, quiero decir, esto significa pues que aquí pasan cosas, se mete en una máquina del tiempo, viaja al pasado y luego sigue existiendo. Eso es lo que significa este esquema. Entonces, ¿cuál es el ejemplo típico para entender esto? Pues nada, que aquí están vuestros antepasados, aquí nace vuestro abuelo, aquí nace tu padre, aquí naces tú y decides por aquellas cosas de la vida introducirte en una máquina del tiempo. Esto naranja en principio no tiene sentido porque se supone que es instantáneo o algo así, pero lo he dibujado para que quede claro que viajamos al pasado y por tanto vosotros os encontráis aquí, saléis tranquilamente y como al hacer una línea horizontal, veis que, a ver, si hago una línea horizontal aquí, ¿cuántas líneas negras se cortan? Una sola, ¿no? Por tanto aquí solo hay una versión de vuestra familia, para entendernos. Sin embargo, aquí hay una negra y una negra en el mismo tiempo. Por lo tanto, esto quiere decir que sois vosotros de joven que estáis viendo nacer a vuestro abuelo, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Entonces, como sois mala gente, pues le matáis. ¿Vale? Coges y matas a tu abuelo antes de que nazca tu padre y, por supuesto, antes de que nazcas tú. Este símbolo ahora lo explicaré lo que es. Entonces, claro, aquí ya tenemos servida la contradicción de antes. O sea, estoy explicando lo mismo de antes, pero con el lenguaje propio de la mecánica cuántica, digamos. Entonces, lo que hizo Dodge, bueno, es algo parecido a lo que yo estoy diciendo, equivalente de alguna manera, ¿no? Esta es la versión sencillita, pero bueno. ¿Qué hizo Dodge? Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a asignar el número 1 a estoy vivo y el 0 a no existo. Entonces, en principio, tú puedes poner aquí que hay alguien vivo, ¿no? Y que entonces sufre quizá o no un asesinato o lo que sea, y si por ejemplo no lo sufriera, pues entonces seguiría existiendo, vuelves en el tiempo y eres tú el que asesina a este o no, o lo que sea, ¿no? Esto sería la explicación, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este símbolo? Porque es el símbolo estándar de la información cuántica. Cuando uno hace cositas con mecánica cuántica, sabe computación cuántica, información cuántica o teoría de la información cuántica en general, sabe que se puede hacer cierto tipo de operaciones en mecánica cuántica y una de ellas estándar y muy clásica es esta. O sea, esto se puede hacer en la realidad, esta operación. Bueno, o sea que a estas alturas de charla tenéis que creerme que esto es muy fácil de hacer, esta operación. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiere decir operación? Quiere decir que entra un input y se hace una operación cuántica y sale un output, como una puerta lógica. O sea, si os fijáis, a ver, si cogemos este trocito y lo ponemos aquí, pues esto sería la entrada 1 y la entrada 2, ¿no? Porque fijaos que aquí está yendo vosotros que habéis viajado del pasado y por aquí también está entrando vosotros mismos de jóvenes o lo que sea. Y estas dos líneas de aquí son esta y esta, ¿vale? Que serían el out 1 y esto es el out 2. ¿Se entiende, no? O sea, aquí entran dos cosas y salen dos cosas. Entonces, esta en concreto es el prototipo de matar abuelos. ¿Por qué? Porque, fijaos, mira, imaginad que entra 0 a los dos lados, tanto aquí como aquí entra 0 y 0. ¿Qué quiere decir que entra 0? Pues que no existo o no estoy, no hay nadie tampoco por aquí, pues ¿qué sale? Pues nada, ¿no? Yo no existo, está por aquí mi versión joven, pero como yo no existo, pues mi versión joven se queda igual y ya está. Aquí, yo sí que existo, no hay nadie, pero le creo. Esto vais a permitirme que lo pase un momento porque tiene que ver con reversibilidad y con cuántica y unas historias de cuántica. Creedme que lo importante va a ser esta parte de aquí. Que si yo existo, o sea, este señor existe, y aquí también existe este señor, entonces yo sigo existiendo, pero este se muere. Esta es la parte que nos va a interesar. Y si por lo que sea no estuvierais satisfechos, simplemente tenéis que cambiar, por en vez de estoy vivo o no existo, pues la pelota es blanca o la pelota es azul. Y esto lo único que significa es que si yo estoy activo, cambio de color la pelota y ya está.
Cambiar de color es como matar, o lo que sea. Esto es un tecnicismo cuántico y ya está. Es igual. Quedaos con la copla simplemente que esta operación es la versión más simple de matar a un abuelo en cuántica. Por cierto, perdóname todos los que seáis abuelos aquí. No sé por qué abuelo, o sea, no sé por qué se utiliza abuelo. Pues si estas señoras, si estas señoras, estas pelotas o lo que sea, fueran clásicas, la única solución que no entra en contradicción es que esté todo el mundo muerto. Es decir, si estás muerto, pues no pasas por aquí, no viajas al pasado y luego, como estás muerto o no estás, tampoco matas a nadie. Esta es la única solución. Pero claro, que no haya nadie, vaya solución, ¿no? Es como si el mundo no existiera. O sea, tenemos que buscar alguna otra solución. Pero ya sabemos que no la hay porque estoy preparando el terreno de la cuántica, pero aún no he aplicado la cuántica, La voy a aplicar enseguida. Si no aplicamos cuántica, volvemos a lo de antes, la paradoja del abuelo, contradicción, mal, ¿no? Pero, como acabo de decir, ¿qué pasa si introducimos la cuántica aquí en el asunto, ¿no? Vale, esto es más de lo que acabo de decir. Entonces vamos a ver un poco el asunto. Vamos a entrar un poquito más de detalle para que entendáis lo que quiero decir. Imaginad que tenéis que el rojo, lo digo así, ¿vale? Que el rojo no existe y el verde sí que existe, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que dos pelotas no existen. Si no existen no pondría pelotas, pero sería un dibujo en blanco y esperando, ¿no? Entonces lo simbolizo como que son rojas, que es como que no existieran, digamos, ¿no? Y esas pelotas, suponed que atraviesan por aquí y no les pasa nada, porque esta tabla dice que no les pasa nada. Vale. Vamos a ver qué pasa cuando una no existe, pero la otra sí que existe. Pues como veis en la tabla se van a quedar igual, porque esa es la tabla del control node que se llama. Pasan por aquí, no pasa absolutamente nada. Entonces, el control node, que se llama, que es esta puerta lógica, lo que hace es cuando este está activo, cuando este sí que existe, es cuando modifica al otro. Fijaos que el de la izquierda, se va a quedar igual, este 1 y este 1, pero este señor que es rojo va a pasar a ser verde. Va por aquí y ¡plas!, se vuelve verde. Este es el comportamiento estándar de un control node. Esto es una puerta estándar, insisto, tanto en informática clásica como en cuántica. Y aquí pues más de lo mismo, solo que si está verde pasará a rojo. Pero todo porque este señor está activo, porque existe. ¿Estamos? Muy bien. Pues ya estamos casi al final. La pregunta que se hizo este investigador es: ¿existe algún estado que sea, digamos, que no entrañe ninguna contradicción en este circuito? Bueno, el último. No, el último no, porque mira, a ver, si tenemos aquí el 1, ¿no? El 1 está yendo por aquí, ¿no? Y eso querría decir que este 1 también tendría que ir por aquí, ¿no? Pero si aquí hay un 1, con el 1 lo transforma en 0 y como este entra en 0, sale en 0 y no... Ah, ¿no habíamos quedado que era 1? O sea, es imposible porque si piensas de forma clásica no vas a llegar a ningún lado porque ya hemos demostrado que la paradoja del abuelo y es una contradicción lógica en el mundo de la mecánica clásica. Y me ha gustado que hayas dicho eso porque te acabo de ver que efectivamente que no hay manera, ¿no? Y por eso es... ya veis que yo estoy enamorado de la... Bueno, ya lo sabéis que estoy enamorado de la mecánica cuántica y de todas las maravillas que puede hacer. Y fue maravilloso cuando este hombre demostró que con las reglas de la mecánica cuántica se puede resolver la paradoja del abuelo. Sé que para muchos de vosotros es un poco insatisfactorio porque ahora estoy poniendo aquí unas historias de cuántica, pero creo que David, tenemos que poner en eso indispensable ver esta charla antes, ¿no? Donde explico un poco de cuántica porque si no, a lo mejor no disfrutáis tanto, ¿no? Bueno, pues lo que voy a decir ahora lo voy a decir más o menos rápido y haced un acto de fe y cuando hayáis visto los otros vídeos a lo mejor podéis decir, ah, vale, si esto es verdad es mucho más fácil de lo que yo pensaba. Pero es que esta parte la hago porque yo me imagino que esta charla me la estoy haciendo a mí mismo cuando soy más joven, precisamente, que es que tengo muchísima inquietud
quiero que me digan cosas bonitas, pero también quiero que me digan algo con lo que poder, que sea tangible y cercano a lo que realmente le pasó por la mente a ese investigador, ¿no? Entonces, estas matemáticas son de primero de carrera, que no, tampoco son tan raras, ¿no? Pero la idea la podéis entender perfectísimamente. A ver, vamos a buscar la solución matemática siguiendo las leyes de la mecánica cuántica de la paradoja del abuelo. Entonces he vuelto a dibujar el esquema esta operación es la que hay, porque es la de matar a alguien, si existo mato a alguien, ¿vale? Entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Aquí, en esta línea, en mi yo antiguo, digamos, pues estará en un cierto estado cuántico. Le he llamado R por comodidad, para no llamarle original o no sé cómo llamarle, le llamo R porque está a la derecha, simplemente, ¿vale? Pero llamarle como queráis. La cuestión es que esto es el estado cuántico, que no lo sé cuál es, que tiene que tener mi yo joven. Esto es el estado cuántico que debo tener cuando yo he salido de la máquina del tiempo, ¿vale? Porque aquí entro en la máquina del tiempo, aquí salgo de la máquina del tiempo un tiempo atrás. Entonces salgo con un cierto estado que aún no sé cuál es y le llamo L porque está a la izquierda simplemente. Este y este en principio pueden ser diferentes, o sea, no tengo ni idea de cuáles son. ¿Por qué? Porque voy a establecer una ecuación y la voy a resolver. Hasta que no la resuelva, pues no lo sé. Lo que sí que dice la mecánica cuántica es que en este tiempo, porque recordad que el tiempo va hacia arriba, en este tiempo el estado global, y cuando digo antes me refiero antes de la matanza, ¿vale? O sea, antes de la matanza estamos aquí y entonces pues el señor de la izquierda es este, el señor de la derecha es este, y la mecánica cuántica dice que el sistema global se describe como un producto directo. Los que me entendáis bien y los que no, no pasa nada. Así es como se pone eso. Pillad solo la idea. ¿Vale? Y entonces, después de la matanza o no matanza, o sea lo que pase aquí, el control node pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues muy fácil. En cuántica sabemos lo que va a pasar. El estado de después será el estado de antes multiplicado, bueno, la multiplicación de esta operación, que es el control node, actuando sobre el señor de antes. Esto es como opera la mecánica cuántica. Para saber qué va a pasar después, multiplicamos el antes por una matriz o un operador o una matriz. Da igual, no quiero entrar en detalles ahora. Bueno, de hecho voy a entrar un pelín más, pero no mucho más. Y entonces viene lo que dijo Dodge. A ver, por pasos. No pasa nada, esto es muy chuli. Por eso te digo que me has dicho que... Vale. Bueno, muy fácil. A ver, la historia que pidió Dodge en 1991, que fue un pionero, ha sido pionero en muchas cosas y en esta también, fue el primero que se atrevió, dijo lo siguiente. A ver, mira, eso es lo que dijo este señor, ¿eh? Dijo, mira, no sabemos qué va a pasar aquí, no tenemos ni idea, pero lo que yo pido es que el señor que entre aquí, que en este caso es el... perdón, no digo nada. El señor este que entre aquí tiene que ser lo mismo o exactamente igual que lo que salga aquí, porque si no, yo no me creo nada. Si tú entras, yo qué sé, moreno y con un jersey rojo en la máquina del tiempo, pues también saldrás moreno y con un jersey rojo en el pasado, ¿no? O sea, tendrás el mismo estado, o al menos es lo que él, Dodge, pidió, que lo que entra aquí sale exactamente igual que aquí. Eso es una de las... bueno, es básicamente la cosa que dijo Dodge. Deseo que así sea. Y una vez deseado eso, lo único que tuvo que hacer es establecer las ecuaciones que implican eso y resolverlas. Bueno, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Cuando tenéis un sistema que describe un global, como es en este caso, un global quiere decir dos, ¿no? Porque aquí tenemos un estado y aquí tenemos otro, ¿vale? Esto es un estado global, no es solo de este canal y de este. Cuando queremos pensar o reducir a uno solo, al de la derecha, en mecánica cuántica o en física cuántica hay una operación que se llama hacer la traza sobre L, que quiere decir, la traza esta significa hacer un promedio sobre lo que no nos interesa. Entonces, fijaos, esta frase, o esto es una ecuación matemática, pero, bueno, perdón, no es una ecuación, es una operación matemática, que viene a decir, oye, mira, después de que haya habido la matanza o no matanza, vamos a despreocuparnos del canal L
de forma que lo que quede es lo que va a entrar. Pero es que lo que va a entrar quiero que sea exactamente lo que va a salir, por eso le llamo L y L. ¿Vale? Esto es una manera de decir, tío, lo que entre aquí, que estará desconectado de esto, tiene que ser igual que lo que sale aquí. ¿Vale? ¿O lo creéis más o menos? Sí. Dime. ¿La traza es simplemente la traza de toda la vida, no? Bueno, sí, pero... Porque sí. la banda izquierda daría un escalar, ¿no? La banda derecha es una matriz. Vale, mira. ¿Tú eres físico? Sí, bueno, estoy medio. Ah, fantástico, o sea, que por lo menos ves, hay alguien con el que se puede hablar propiamente, ¿no? Ya me entendéis, ¿no? No sé si se ve, pero, por ejemplo, esto sería un vector, ¿no? Yo qué sé, el 3, 2, ¿no? No se ve esto, ¿no? Espera. ¿Se ve mejor ahora? Sí. Vale, esto podría ser, por ejemplo, el vector, yo qué sé, este. Pero resulta que el vector este es el traspuesto conjugado que se llama. Que sería, por ejemplo, pues el 3, 2, ¿no? Así. Entonces, si haces esto, esta operación, 3, 2 y 3, 2, fíjate que esto es 3 por 3, 9, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, y 2 por... O sea que es una matriz. Luego haces la traza, que es la suma de la diagonal, Ah, vale. Y tú dices, eso es un número. Claro. Vale, perdona. Sí, tienes toda razón. Lo que pasa es que fíjate que es una traza sobre L. Es como hacer una traza, pero de una... o sea, esta operación... Es que tendría que entrar en detalles. Ya te lo diré aparte o en otro momento. Pero esto, si fuera una traza tal cual, daría un número y nada que decir. Pero una traza parcial, que se llama, sobre un sistema, lo que hace es reducir una matriz muy gorda a una más pequeña, haciendo pequeñas trazas por ahí en medio. Y lo que significa simplemente es hacer un promedio sobre lo que no te interesa, que es la parte izquierda. Ya sé que lo que te estoy diciendo y es como no decirte nada. Bueno, entonces sería reducir dimensiones. Sí, efectivamente. De un espacio de 2 dimensiones que tiene esto, porque es un qubit, arriba, abajo, bueno, como quieras verlo, esto es otro espacio de 2 dimensiones y el global es un espacio de 4 dimensiones. Hacer una traza parcial sobre un sistema de 2 dimensiones lo reduce a este, el que tenga las dimensiones que tenga, en este caso tiene 2. O sea que sí, es reducir, pero haciendo pequeñas trazas. Pero esto no es porque sí, sino porque pensando, dices, a ver, ¿cómo yo puedo pensar solo en este sistema sin tener en cuenta este? Pues la operación más coherente que te lleva a eso es hacer la traza parcial. Bueno, y me llevaría por lo menos media hora decir todo eso, ya te lo diré otro día o aparte o lo que sea, ¿no? Pero tienes razón que no es la traza normal, sino parcial, pues si no daría un número. ¿Alguna pregunta más? Vale. Vale, pues ya está. Entonces, simplemente esto se puede demostrar que es esta cosa de aquí, todo esto de aquí, y fijaos que lo que acabo de poner aquí en rojo es, digamos, lo que estoy imponiendo. Estoy imponiendo que básicamente que lo que entra es igual a lo que sale, ¿eh? O sea, esta ecuación está diciendo, por muy rara que os parezca, solo está diciendo que lo que entra aquí tiene que ser exactamente igual que lo que sale aquí. Que diréis, vaya chorrada. Pero en mecánica cuántica puede ser que no, puede ser cualquier cosa. Entonces esto podría ser diferente, pero no, queremos que sea así, es el único requisito. Entonces, eso es lo que hizo Dodge en el 91. Y la solución... A ver, esto que os voy a decir es una posible solución, pero la que él dijo no la voy a decir porque sería ya extenderse, ya sería absurdo. En realidad él dijo, hay unas cuantas posibilidades y escogeremos la que tiene mayor entropía. ¿Vale? Eso es lo que pongo aquí. Lo tengo que decir porque si alguien me ve y ve que no he dicho esto, me puede pegar, ¿vale? Pero pensar que esta es la solución, en realidad es una de las posibles soluciones. ¿Vale? Esto, aunque parezca muy raro, se puede resolver y da esto. Y la demostración está aquí, que la voy a pasar solo de largo, porque clarísimamente no voy a... Pero lo dejo así para que cuando alguien lo esté viendo en YouTube o lo que sea, pues pueda hacer pausa y pueda ver que en realidad no es tan complicado el asunto. De hecho, paro un momento para que veáis que esto que parece muy raro, fijaos, este C0 sobre esto, fijaos que actuar este operador o esta matriz sobre este vector en realidad significa aplicar la tabla.
que dice, a ver, el 00 ¿en qué se convertía? No sé si os acordáis la tabla esta que había aquí, que el 00 se convertía en 00, vale. Que el 01 se convertía en 01, perfecto. Y que el 10 en 11 y el 11 en 10. Era la tabla aquella, no sé si os acordáis. Pues que aplicar el control not sobre eso significa hacer esta chorrada, por ejemplo. Y hacer este por este significa multiplicar uno por el otro. O sea, es álgebra de primero. Es decir, es matemáticas súper básicas, pero ahora no me voy a enredar con eso. Simplemente lo dejo aquí por si alguien lo quiere mirar, la resolución de la ecuación. Bueno, básicamente el asunto es que al final de todo la solución es esta. Esto es la demostración, ¿eh? Esta es la solución. Y esto es con lo que voy a acabar la charla de hoy. Esto. ¿Qué significa esto? O sea, esta es la esencia de todo, ¿vale? O sea, ha habido un momento de tensión, ¿no? Con estas fórmulas y tal. Olvidaros, tranquilos, ya no hay más fórmulas ni nada. Y ahora simplemente vamos a quedarnos con la idea hablada del asunto. ¿Qué significa que esto sea la solución cuántica de la paradoja del abuelo? Quedaos solo con el naranja, el otro me da igual. Bueno, como queráis. Pero eso que son suma de probabilidades al final, ¿no? Bueno, es más que eso, pero bueno, más o menos. Pero, ojo, que entre las probabilidades de toda la vida y las probabilidades de cuántica está el entrelazamiento y la superposición. Sobre todo el entrelazamiento. Entonces, aquí te digo yo que no están entrelazados. O sea, la solución no está entrelazada y, por lo tanto, en este caso concreto sí que puedes pensar como las probabilidades de toda la vida. Porque en este caso concreto resulta, de casualidad, que no están entrelazados. ¿Te atreves a decir qué significa esto? En cuestiones de yo joven, yo viejo. Y dime. Bueno, pues que tienes la misma probabilidad de colapsar en un estado vivo. Bueno. Correcto. O sea, la solución que propone Dodge o que encontró es que si el señor abuelo, para entendernos, o el yo joven, está en una superposición de muerto y vivo, entonces, cuando pase por lo de la matanza, digamos, entonces sigo conservando la misma probabilidad de estar muerto o vivo. Cuando me meto en la máquina y salgo con la misma probabilidad de estar muerto y vivo, pues puedo matar o dejar vivo con la misma probabilidad y esto resuelve la paradoja. Por el hecho de que un sistema cuántico, y solo un sistema cuántico, puede estar muerto y vivo a la vez, para entendernos. A ver, muerto y vivo estoy exagerando un poco y lleva... Sí. O sea, salvando las distancias de muerto y vivo, porque eso lo estoy diciendo solo para simplificar, en realidad tendría que decir la superposición de dos estados. Como la mecánica cuántica permite esa posibilidad y no la clásica, entonces eso hace que haya un atajo para resolver la paradoja del abuelo. No solo esta, sino la de la otra que no voy a poder decir hoy, porque ya sería demasiado, que es la del loop causal, que esa es una también muy divertida, que en otro momento de mi vida ya la diré, o no sé, que se llama, bueno, lo de Shakespeare, que un viajero viaja al pasado, entonces le da a un señor las obras de Shakespeare, digamos, ¿no? O le deja leer o lo que sea, entonces el señor dice, hostia, qué guay. Entonces las escribe, ¿no? Y entonces pues resulta que ese mismo, cuando llega al futuro, viaja al pasado y se lo vuelve a dar al mismo, y es un bucle en el que... ¿Y quién fue el que escribió Shakespeare? Porque no fue este que me lo dio, no, pero este tú... Bueno. Y eso, en mecánica cuántica también existe una solución, pero en clásica también, existen los dos. Pero esta es la única en la que en la clásica no y en la cuántica sí. Y para acabar, deciros lo que me dejo por decir, ¿vale? No os explico, porque si no me matáis o lo que sea, pero la solución de Dodge fue muy guay al principio, pero pronto se vio que había un montón de problemas y de historias que no podía ser, por lo tanto había que buscar otra solución, porque eso conllevaba superpoderes, ¿no? Es lo que digo aquí, ¿no? Lo de permite hazañas computacionales que no puede ser. Por lo tanto, la solución de Dodge no es completamente satisfactoria y se ha empezado a buscar otras opciones, ¿no?
y una de ellas es la que se hizo en el 2010 por un tal Lloyd, que propuso que la teleportación cuántica, de la que he hablado alguna vez, en realidad se puede interpretar como un viaje al pasado y luego volver al futuro. Ya lo explicaré en otra vida o no sé, o otro día. Eso me lo he dejado por decir. También me dejo por decir que el año pasado en Nature salió, creo que por primera vez, la demostración empírica de que los viajes en el tiempo de la forma de Dodge, digamos, no es una idea tan loca, porque esa idea en concreto se puede simular. O sea que lo que hicieron, lo que vendieron en los periódicos, es que habían hecho una simulación de viajar al pasado. Evidentemente no era viajar al pasado, sino un mecanismo equivalente a hacer eso. Eso también me lo dejo por explicar. Eso salió en Nature, o sea que si sale en Nature es que es la hostia. Me he dejado también por decir lo que opina Hawking de todo esto. No sé si sabéis lo que opina. Hawking en un momento dado de su existencia dijo: no puede ser que podamos viajar al pasado y por lo tanto tiene que haber, porque lo digo yo, un principio de protección cronológica, que así le llamó. Una agencia que previene a la gente de viajar al pasado. Evidentemente dijo esto y luego dijo el porqué y tal. O sea que Hawking en principio cree que no es posible. Y se basa en argumentaciones muy consistentes, pero en otras que tampoco lo son tanto, como por ejemplo que el hecho de que no veamos turistas del futuro pues sería una prueba de que eso... de que, hombre, alguien tendría que venir aquí a decir: hey, tío, que sí, que al final podemos viajar al pasado, ¿no? Y por último, lo último de todo, es que ahora mismo en Reino Unido, en un punto de Reino Unido, que ahora no me acuerdo de qué universidad, porque tengo muy mala memoria, en este momento, en noviembre de 2014, hay un chico muy prometedor que se llama Allen, que debe tener, pues yo qué sé, 22 años, 23 años, que el chaval está haciendo el doctorado en curvas temporales cerradas, o sea, esto de viajar en el tiempo, y mecánica cuántica, y el chaval está intentando por todos los medios extender la mecánica cuántica para incorporar la posibilidad de viajar en el tiempo, pero de forma coherente con lo que se piensa que ha de cumplir. Y el chaval pues lo está intentando, y yo en concreto pues le estoy siguiendo, no por el Twitter, ¿no? Pero le voy siguiendo todos los pasos que va haciendo, y el último paper, el último artículo lo sacó en octubre o noviembre del año pasado, muy interesante, y está en este momento inventándose teorías que pudieran explicar esto, pero a nivel científico, con el método científico. No hablo de alguien que está en su casa, hace una web de esas con muchas estrellitas y dice que la relatividad está mal, ¿no? Me refiero seriamente, ¿no? Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Muchas gracias. Son las 8:25, por tanto no sé si alguien quiere... Los que se quieran ir, por favor que se vayan, que no hay ningún problema. Y si quiere hacer alguien alguna preguntita, pues bienvenida es. Y cuando hablabas de viajes al pasado y tal, has obviado un poco que habría que viajar a velocidades superiores a las de la luz, ¿no? Bueno, es que eso es un eterno debate, pero bueno, siga usted. Bueno, un poco eso. Y eso teóricamente es imposible. Bueno. Nadie ha refutado lo que dijo Einstein sobre ese aspecto. Bueno, cuando uno está con las transformaciones de Lorentz, o sea, con la relatividad especial y tal, y entonces uno empieza a juguetear y tal, y dice: hostia, espérate, si fuéramos más allá de la velocidad de la luz, parecería que estamos como retrocediendo en el tiempo, ¿no? ¡Ostras! Total, que empiezas a pensar y tal, y empiezas a hacer conjeturas y todo el rollo, ¿no? Pero eso no es más que una extensión de la teoría, que es pura especulación y que no está... o sea, que nadie cree que eso... O sea, dicho de otra manera, sí que es verdad que se podrían sacar interpretaciones de que es como viajar atrás en el tiempo si se supera la velocidad de la luz, en eso estamos de acuerdo, las ecuaciones dicen eso, pero nadie cree que eso sea posible, tiene que haber algún mecanismo, porque no se ha observado en ningún caso que nada supere la velocidad de la luz, y todas las teorías cuadran perfectamente con eso, ¿no? Entonces no se cree, nadie cree demasiado en eso. Y tampoco sé muchos más detalles.
pero podría ser. Sí. De hecho, todo es posible, eso es lo más maravilloso. Os he dejado hecho polvo, ¿no? Sí. El último que has hecho del teleporte, que podría ser el cuántico. Un poco más alto, perdón. Lo que has hecho del teleporte cuántico, que podría ser un mejor pasado. ¿Estás hablando del efecto túnel? ¿Estoy hablando de? ¿Efecto túnel? No, es... mira, si lo quieres buscar en internet es post-selection CTC. O sea, curvas temporales cerradas, pero con post-selección. Bueno, básicamente lo que... Bueno, si quieres te digo sin sentence. Hay una charla aquí que hice de teleportación cuántica en el que lo explico en... Creo que fueron 57 minutos, la teleportación cuántica para todos los públicos, ¿vale? Si realmente te interesa eso, pues les echas un vistazo y entenderás lo que voy a decir ahora. Simplemente que la teletransportación cuántica, no hablo de viajes al futuro ni al pasado ni nada. La teletransportación consiste básicamente en, digamos, para entendernos, enviar un sistema cuántico, el estado de un electrón o lo que sea, al contacto de otro estado entrelazado con este, hacer aquí una medida, y al hacer la medida entonces podemos encontrar que esta partícula, que es independiente de esta y de esta, tenga el mismo estado que este. O sea que es como que hemos teletransportado este estado aquí. Y lo que dice el Lloyd en 2010, lo dijo, y otros, es que esto, según cómo se mire, se podría interpretar como que realmente lo que ha ocurrido es que este estado ha ido para el futuro, ha vuelto al pasado y ha vuelto otra vez al presente. Y que es como una especie de viaje en el tiempo, y de hecho también hay un experimento que intenta simular este hecho. Y este tiene propiedades mejores que las que se inventó el Dodge, pero también tiene algún problema, y es por eso que digo que el chaval Allen, el de Reino Unido, que está ocurriendo ahora, está intentando extender otras teorías que no sean esta ni esta, sino mejores aún, porque esta aún permite filigranas que son incomprensibles, o sea que no pueden ser. Pues con esto y un bizcocho, o queréis alguna preguntilla más. Pues nada, que viajéis bien en el tiempo y hasta la próxima. Gracias.